tal, amigos? Soy Carlos Padilla Ríos, soy director de la revista Zócalo. Es una publicación especializada en el análisis de la comunicación, los medios, el periodismo, la legislación, las redes sociales, las telecomunicaciones. Es una publicación mensual que editamos un grupo de periodistas en colaboración con muchos académicos, doctores, maestros, licenciados. Es una revista que ya tiene 3 lustros y que con el tiempo pensamos que se ha venido posicionando en el ámbito académico, en el ámbito periodístico, en el ámbito estudiantil. Es una revista que aborda sobre todo temas de coyuntura, derecho de réplica, defensa de las audiencias, legislación, protección a periodistas, temas también relacionados con la comunicación política, muy importante porque, bueno, pues ustedes sabrán que cualquier mensaje gubernamental, con eso se está haciendo comunicación política. Y entonces nosotros, es una de nuestras vertientes, el análisis de la comunicación política, los medios, el periodismo y también ahora las redes sociales y las telecomunicaciones. Es un proyecto que surgió, estábamos en una organización que se llamó la Fraternidad de Reporteros, una organización que surgió además por la crisis del 95, la crisis económica, donde hubo mucho desempleo y bueno, pues un grupo de periodistas, no sé, alrededor de 100 periodistas, creyó necesario organizarse para la defensa del empleo, para la defensa de los periodistas. Y dentro de ese grupo habíamos otro grupo que comenzó a hacer un periódico dentro de la fraternidad, un periódico que le llamamos Los Periodistas. Y entonces a mí me pidieron, yo estaba en la cartera de prensa, y me pidieron hacer el periódico. Y entonces ahí hice un periódico que publicamos cada 2 meses. De ahí la experiencia de agarrar de conducir un periódico hecho por reporteros. Y con el tiempo, en el 97, 99, se da una crisis, digamos un tipo de crisis que se creó porque asesinaron en junio del año 97, perdón, del 99, asesinaron a Paco Stanley, un conductor que era muy famoso de TV Azteca, y el del señor Ricardo Salinas Pliego salió a decir que para qué queríamos democracia si había tanta inseguridad. Y entonces el señor Salinas Pliego salió a cuadro diciendo eso, y descalificando a la democracia en México, porque fue la primera vez que los ciudadanos de la capital eligieron a su gobernante. Anteriormente era por dedazo y el presidente en turno designaba regente. Posteriormente, con la crisis político-electoral del 94, del 88-94, pues se acordó que se eligieran a los delegados en el Distrito Federal y también al jefe de gobierno. Ya no fue regente, sino ahora fue jefe de gobierno, y el primer jefe de gobierno fue Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces pasa esto, y el señor Salinas Pliego dice: ¿para qué queremos democracia? Pero pues se estaba escondiendo, era una cortina de humo, porque al señor Paco Stanley, según las autoridades, le encontraron cocaína en el carro, y además a él no murió de muerte natural, no, a él lo ejecutaron. Entonces un sicario lo ejecutó, y entonces este señor sale como, diga, no se distraigan, es una cuestión de inseguridad, y pues la realidad era que era una cuestión de probablemente narcotráfico, ¿no? Entonces nosotros dijimos, un grupo de periodistas, bueno, ¿qué hacemos frente a esta situación donde este señor, dueño de TV Azteca, está descalificando a la democracia? Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer un grupo asesor, o un programa de radio, y otros dijimos, bueno, pues a lo mejor una revista. Los proyectos periodísticos siempre empiezan con mucha gente. Entonces cuando ya viene el trabajo, pues ya somos 2, 3, 4, 5. Y entonces así fue que en el septiembre de 2000 creamos Zócalo. Fue un periódico tabloide, es un periódico que editamos de 32 páginas, y que se fue alimentando de las colaboraciones de muchos de nosotros, o de cronistas, porque le pusimos Zócalo
porque pues era, digamos, inicialmente se pensó así como una publicación de aquí de la Ciudad de México, y Zócalo fue porque son los espacios públicos. Aquí en el DF o en Oaxaca o en todas las ciudades hay zócalos. Son los espacios donde converge la gente. Fue por eso que le pusimos Zócalo, porque bueno, además la imaginación no nos ayudó mucho. Y ahora qué le ponemos, ¿no? Para una publicación del Distrito Federal, y entonces, pues bueno, le pusimos Zócalo, y fue así. Fue primero una publicación mitad con temas de periodistas y mitad con temas de la ciudad. Hicimos reportajes del metro, teníamos cronistas del Coyoacán, y además los temas de los periodistas, ¿no? Y bueno, pues lo creamos, convocamos a pintores, le pedimos a pintores y a fotógrafos que nos donaran obra plástica. Y así fue, bueno, así se han hecho muchas publicaciones, Proceso así nació, ¿no? La Jornada también. Todavía tenemos algunos cuadros. Y así fue que Cuevas, Sebastián, Marta Chapa, Vladi todavía vivía, y muchos otros pintores, Sebastián Felgueres, Manuel Felgueres, que todavía vive, nos dieron obra plástica y la vendimos. Yo entonces reporteaba el Senado para Radio Educación. Y entonces, pues a ellos les ofrecimos los cuadros, y ellos los compraron. Ellos los compraron y así fue que financieramente de alguna manera empezamos. Pero bueno, por ejemplo, yo le pregunté a Cuevas, oiga, maestro, ¿y cómo le damos su grabado? ¿Cuánto lo damos? Dice, no, pues dame 9,000 pesos, ¿no? Entonces, bueno, ahora pues ha de costar, no sé, 20,000 pesos, ¿no? Así creamos la revista, por un lado. Y por otro, sí, con publicidad de la Asamblea Legislativa, de algún partido político, de alguna secretaría. Así fue como... Y así seguimos, alimentando Zócalo, o sea, con publicidad. Bueno, es muy difícil, es muy complicado. En México es tan vasto el país que también en el periodismo se hacen muchos tipos de periodismo. Muchos tipos, ¿no? Periodismo deportivo, periodismo científico, muy poco, pero se hace, periodismo político, periodismo de variedad, de deportes, hay muchos tipos de periodismo, ¿no? Y sin embargo, hay un tipo de periodismo al que yo insisto en llamarle periodismo de investigación, que es aquel periodismo que analiza, investiga, critica, cuestiona, exhibe al poder político, a los fraudes, a las agresiones, a las colusiones entre el empresariado mediático y el poder político, al periodismo que denuncia el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Y en esta parte de periodismo de investigación, pues se corren muchos riesgos, sobre todo el que tiene que ver con asuntos de seguridad. Por ejemplo, Anabel Hernández, la periodista que ha escrito varios libros, uno de ellos El Chapo, pues ha criticado mucho al anterior secretario de Seguridad, y desde entonces han allanado su casa, la han amenazado. Hoy que está viviendo en Estados Unidos, en parte por eso, en parte porque está, entiendo, tomando un curso en Estados Unidos, pero hay muchos riesgos cuando se hace periodismo crítica y sobre todo cuando se critica al presidente, ¿no? Desafortunadamente en México todavía hay mucha intolerancia. Cuando nos dicen que este es un país democrático, la gente que lo dice se está mintiendo, ¿no? Porque a lo mejor para algunos colegas periodistas sí es democrático. Por ejemplo, a la compañera Adela Micha, pues no le va a pasar nada, ¿no? A Torre o a López Dóriga. ¿Cuándo escuchamos a López Dóriga criticar a Enrique Peña Nieto? O sea, ellos dicen, sí, en México sí hay libertad de expresión. Pues sí, es cierto, pero para el tipo de periodismo que tú haces, un periodismo acomodaticio, ¿no? Va a quedar bien con los poderes, ¿no?
esos periodistas que, por ejemplo, ahora tienen portales, tienen programa de radio, escriben en prensa y salen en televisión, pero además tienen portales. Y entonces, por ejemplo, en un número anterior de Zócalo, un grupo de colegas que están tomando un doctorado en la Iberoamericana, hicieron un trabajo, nos mandaron un trabajo donde analizan los portales de los famosos periodistas, ¿no?, entre comillas, y hay a quienes también les dan publicidad en esos portales. Entonces, Carmen Aristegui la entrevistamos para el número de noviembre, y ella destacaba eso, dice, bueno, en Zócalo publicaron ustedes un análisis donde se les da también publicidad a esos portales de esos periodistas. Y entonces se presume que, bueno, pues, si le dan publicidad, pues no va a criticar tanto, no, a los poderes estatales o federales. Y entonces ese tipo de periodismo también existe en México, ese periodismo que investiga, que critica, pero que es acosado. Ahí está, tenemos el ejemplo de Carmen Aristegui, de que el reportaje no lo transmitieron en el noticiario de Carmen, sí en la página de Carmen en Aristegui Noticias. Pero la investigación la realizó el equipo de investigación de Carmen Aristegui. Bueno, pues resulta que ese equipo de investigación fue despedido. ¿Con qué argumento? Pues el argumento es lo de menos, ¿no? O sea, es que no me pediste permiso y usaste mi marca para asociarte con un grupo de portales que iban a difundir información que poco se conoce. Ahí no había un interés económico, o sea, no había una transacción económica como para decir, eso me va a afectar a mí. Y sin embargo, con ese pretexto corrieron al equipo de Carmen Aristegui y a ella. Bueno, sí, ahí los corrieron y otros colaboradores por salir, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo el poder político continúa presionando a la prensa en México, a esa prensa de investigación, a esa prensa crítica, no a la acomodaticia, no a aquella prensa que nada más, como Raúl Sánchez Carrillo, ¿no?, sale a cuadro en TV Azteca, en Canal 40, y ahora el secretario de no sé qué, digo, no aporta nada. Entonces, hace un momento estuvimos en el premio de la entrega de premios de Zócalo y nos acompañó José Reveles, un periodista de investigación de hace muchos años, que también investiga el narcotráfico, ¿no? Y bueno, ese tipo de periodistas andan con cuidado, no dicen cualquier cosa, se tienen que reservar sus fuentes, obviamente, ¿no? Es un periodismo que ese tipo de periodismo le hace bien al país, no el periodismo oficial acomodaticio, ¿no? Nosotros constituimos una sociedad anónima, ¿no? Entonces fuimos con un notario, oiga, queremos hacer una empresa para editar una publicación. Desde el inicio, entonces vas con un notario, quiero que me haga una sociedad anónima para estos fines, le pagas y ya, pues, ya tienes el respaldo jurídico, que es una empresa, y ya pues, buscas dónde alojarte, ¿no? Buscas con quién vas a hacer la publicación. Nosotros, bueno, he de decir que la revista la fundamos tres personas que entonces coincidíamos en la fraternidad de reporteros, y con la experiencia de cada uno pues lo hicimos, pero pues sí creamos una empresa, pero somos reporteros, entonces pues a ver de dónde te agarras para buscar a los colaboradores, para ver quién te imprime la revista, quién te la distribuye, cómo pagas a los colaboradores si es que les pagas, cómo vas a pagar la impresión. Entonces, para eso pues tienes que tener por lo menos una idea de dónde hacer, dónde distribuir, quién va a colaborar, qué relaciones vas a tener con la gente, con los colaboradores. Al principio la mayoría de ellos no nos cobró sus textos, ¿no? Ya con el tiempo pues tuvimos que pagarles porque eran colaboradores regulares. Entonces tú dices, bueno, voy a hacer una publicación sobre deportes. Ah, bueno, pues entonces tú siendo conocedor de los deportes, pues
acompañas de gente que conozca de deportes. Nosotros no conocemos de deportes, conocemos de periodismo, conocemos de medios, conocemos de política, y entonces decimos, bueno, pues, que ya no sea Zócalo una publicación solamente de temas gremiales o de temas de la ciudad. Hay que también publicar temas sobre los medios. Y así fue como le cambiamos un poco el perfil inicial. Es una publicación ahora, con el tiempo, dedicada al análisis de los medios, sobre todo de la comunicación política. Por eso criticamos a Peña Nieto, por eso criticamos al Congreso, por eso criticamos a los gobernadores, porque va hacia eso la revista, el análisis de la comunicación política, ¿no? Del mensaje político. No hemos tenido ni presiones, ni línea, ni atentados, porque bueno, somos una publicación mensual, somos una publicación que no ofende, una publicación profesional que analiza, que critica, sí, pero no ni difamamos, ni golpeamos, ni ofendemos. Si decimos que Peña Nieto es un político con conflictos de interés, es porque ya se comprobó con el reportaje de la Casa Blanca. Y sus achichincles, como Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, pues imagínate si el empleado va a acusar a su patrón, ¿verdad? Pero le da la investigación y dice, no, es inocente. ¿Quién se lo cree? Entonces, ese tipo de mensajes nunca hay responsables en este país, ¿no? Las agresiones a periodistas, la distribución de la publicidad discrecional. O sea, si tú ves, si ustedes ven el Universal de esta semana y la semana pasada, plagado de 4 planas de chikungunya, ¿no? ¿Y de dónde está la información y por qué tanta publicidad? Salud, Sedatu, Sedesol. A lo mejor no se gastaron en el año presupuesto y ahora se lo están gastando, a lo mejor, ¿no? Pero no todos les dan publicidad así, ¿eh? Hay discrecionalidad en la asignación de publicidad. Con nosotros también. Es otra forma de censura, ¿no? O sea, ya no te agreden, por lo menos a nosotros. Pero a otras revistas como Contralínea sí. Ya 3 veces los han asaltado. ¡Qué casualidad! O sea, ¿y por qué? Entonces, en México la libertad de expresión es parcial, ¿no? No hay una plena libertad de expresión en México, no la hay. Por esos casos, imagínense, en 12 años han matado a más de 100 periodistas y al menos 14 están desaparecidos. O sea, mejor cuéntalos ya como muertos, ¿no? No hay que hacerlo, pero pues ¿dónde están después de 10 años? ¿No? Bueno, y las agresiones, ¿no? Ahí están esas agresiones en Contralínea. También te despiden. Hay columnistas que le dices, oye, ya necesito el espacio, ¿no? A los que critican a Peña Nieto, a Martín Mendoza, lo acaban de correr de Excelsior, le pidieron la columna. A Miguel Vadillo le pidieron la columna en el Universal, ¿no? O sea, hay una intención siempre presente del poder político por controlar la prensa. Ahí está la explicación de por qué Aristegui ya no tiene programa en MBS. Corrido cuando dijo que Felipe Calderón explicara si tenía alcoholismo o no, si estaba enfermo de alcoholismo. Bueno, también la sacaron. Entonces Joaquín Vargas explicó que lo habían presionado para que la sacara y regresó por la presión. Y ahora fue otra situación, pero ya no regresó. Pero es lo mismo. El poder político te va, o sea, te limita, te censura, o sea, no te permite ejercer realmente la libertad de expresión. Las agresiones a periodistas han fomentado
varias legislaciones. Por ejemplo, se quitó como delito la difamación y la calumnia. Eso se eliminó. Ya nada más existe el daño moral, ¿no? O sea, tampoco puedes decir que Peña Nieto es cualquier cosa, ¿no? Tampoco puedes decir que ofenderlo, ¿no? Sí criticarlo profesionalmente, ¿no? Pero no puedes ofender a la gente nada más por ofenderla, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le causas daño moral. Por otro, las agresiones a periodistas generaron la creación de la Fiscalía especializada en delitos contra los periodistas y los defensores de los derechos humanos. También se permite que en casos de agresiones a periodistas la autoridad federal atraiga los casos si fuera necesario. ¿Cuándo es necesario? Bueno, por ejemplo, cuando en un atentado utilizan una arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, o cuando interviene una autoridad federal en la agresión. Sí. Entonces, sí, la Procuraduría General de la República puede traer el caso. Si no fuera así, alguna autoridad estatal pues, se quedaba ya la investigación. En el caso de agresiones a periodistas sí se puede atraer, en ciertos casos, no en todos, ¿no? Existe un mecanismo de protección a periodistas. ¿Qué es eso del mecanismo? Bueno, es la posibilidad de que a ti te amenazan y tú hablas al mecanismo. Oigan, soy fulana de tal, me acaban de amenazar, necesito que me protejan. Entonces tú vas y explicas el caso y si es necesario te conceden una guardia o te sacan del estado. Para eso funciona el mecanismo. O te dan un chip, ¿no? Y tú lo traes. Entonces en caso de alguna emergencia lo oprimes